Bueno, quisiera que me acompañaran a la escritura, a el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 23. Ese va a ser el texto base que vamos a estar utilizando en esta oportunidad. Lucas 6, 23. Dice la escritura: gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y en esta oportunidad quisiera hablarles bajo el tema: hay premio para ti. Hay premio para ti. A veces tomamos la decisión, o en algún momento de nuestra vida hemos tomado la decisión de servir a Cristo, de caminar de acuerdo a su voluntad. La vida cristiana no es fácil. Apegarse a la voluntad de Dios a veces va en contravía de lo que la sociedad y el mundo predica. Y es por eso que a veces somos señalados, a veces somos cuestionados, a veces hasta se burlan de nosotros. Nos damos cuenta que hacer las cosas correctas muchas veces nos lleva por los caminos más largos en alcanzar algunas metas. Y vemos cómo los hombres no creyentes o las mujeres no creyentes, haciendo algún tipo de atajo durante el camino, llegan más rápido a las metas y tienen un aparente éxito más pronto que nosotros. Y eso empieza a despertar en nuestro corazón un poco de envidia, empieza a despertar un poco de duda en decir: ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Será que ellos saben algo que yo no sé? ¿Será que vivir la vida cristiana al final no trae todos los réditos que debería traer? Pues en esta oportunidad yo quiero llevarle a usted a dos porciones de la Escritura que creo que son muy, muy importantes. Esto nos dará ánimo para seguir adelante, porque unas porciones que vamos a leer se cumplen al presente en nuestra vida y otras son promesas para el futuro. Y es necesario que como cristianos conozcamos, entendamos, asimilemos que la vida en Cristo, que la vida cumpliendo la voluntad de Dios siempre va a ser el mejor camino. Vamos a leer en esta porción de la Escritura, de la cual he extraído el texto base, en Lucas 6:23. Hay una porción muy interesante a lo cual se le ha llamado el Sermón del Llano. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado hablar acerca del Sermón del Monte. Está en el Evangelio según San Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Un sermón muy lleno de mucha doctrina, de muchos consejos para la vida diaria. Pues le voy a contar un poco la diferencia. En Lucas capítulo 6 hay un sermón muy parecido al Sermón del Monte. Pero si usted lee detenidamente la palabra, dice que el Señor había subido al monte a orar toda la noche. Y estando en el monte, al amanecer, llamó a sus apóstoles, a los cuales había nombrado nada más unos cuantos versículos atrás. Y los llamó, y estando en el monte, Él les revela el Sermón del Monte, que está, como les dije, en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Y ahí les enseña, ahí les instruye, les estaba dando una inducción a lo que ellos tenían que predicarle al mundo. Y era como ellos iban a fundamentar su fe y a fundamentar sus ministerios. Cuando ellos ya venían bajando del monte, así lo describe la Escritura, llegaron a un llano. Y en ese llano se encontraron con una multitud, muchos de ellos gentiles, es decir, no eran hebreos, sino que personas que habían decidido seguir a Cristo por cualquier motivo. Muchos de ellos no seguían a Cristo por la fe, sino por las sanidades que Él hacía. Pero entonces llega el Señor Jesucristo a ese llano y ahí empieza a dirigirse al público en general y utiliza un sermón muy parecido al Sermón del Monte. Pero le hacían falta algunas líneas que Él había modificado en ese momento y que era necesario que los gentiles escucharan. Y es ahí donde vamos a poner nuestros ojos. Entre muchas otras cosas, vamos a hablar de los versículos 20 al versículo 26, que es lo que se ha llamado las bienaventuranzas y los ayes. Es súper importante que usted ponga atención a lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a los gentiles de aquel tiempo,
lo cual aplica para usted y para mí en este momento también. Versículo 20, Lucas capítulo 6, versículo 20. Las primeras 4 condiciones que Dios le da a los bienaventurados, que son los hijos de Dios. Versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres. Ese es el primer marcador que él pone. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Es importante que usted vaya notando que estas cuatro bienaventuranzas contrastan perfectamente con las 4 ayes que vienen a continuación. Y son como la respuesta de uno hacia el otro. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Hay alguna discusión en entender que los pobres mencionados acá, unos dicen que eran pobres realmente, que no tenían plata, que no tenían dinero, que no tenían recursos. Pero hay otras posiciones que dicen que bienaventurados los pobres son aquellos que han puesto sus ojos en Dios y han decidido dejar a un lado las riquezas. A ese tipo de pobres es a los que Dios le habla en este momento. No al pobre por no tener algo que comer, sino a aquel que ha renunciado a las riquezas, ha renunciado a la opulencia, ha renunciado a hacer la trampa, ha renunciado a evadir impuestos, ha renunciado a el tráfico ilícito, ha renunciado a muchas otras cosas que lo llevarían rápido a la riqueza, a la fama y a la provisión, pero pasaría por encima de los estatutos del Señor. A estos pobres se refiere Dios. La palabra pobre en este lugar es podemos decir, un dicho de parte de Dios. Pero sigamos leyendo. El versículo 21 dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Mucha de esta hambre es el hambre de conocer de Dios, de saber más de Dios, de tener la palabra de Dios. Algunos también lo toman literal y dicen, bueno, si era pobre tenía hambre en ese momento y que iban a ser saciados más adelante. Pero a otras posiciones se refieren al hambre del conocimiento de la palabra de Dios, el anhelo de poder estar en la presencia del Maestro. Y recuerde que el Maestro mismo está dirigiendo este sermón a los gentiles que le andaban buscando en ese momento. Ellos tenían hambre del conocimiento de Dios y ellos serían saciados. La tercera bienaventuranza dice: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. En este momento, probablemente mucha de nuestra vida cristiana es contraria a lo que el mundo nos está ofreciendo. Hemos tenido que decir no muchas veces. Hemos tenido que rechazar invitaciones. Hemos tenido que rechazar propuestas. Probablemente usted haya rechazado una propuesta de trabajo porque el trabajo que iba a realizar estaba en contra de la voluntad de Dios. Porque era tal vez vender cerveza, porque era tal vez vender sexo, porque era tal vez vender pornografía, porque era tal vez vender alguna de las cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y entonces la palabra dice: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Más adelante reiréis. Porque siéndoles fieles a Dios seremos bienaventurados. No quiero perder la oportunidad de explicar la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado significa más que bendecido. Es un paso más arriba de una persona bendecida. Es un paso que está superior a una simple bendición. Es otro nivel en cuanto a la fe y en cuanto a la riqueza de Dios en su vida. Y la cuarta de las bienaventuranzas que compartimos en esta porción está en el versículo 22 y dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo de Dios. Dice, te van a decir muchas cosas. Te van a señalar, te van a decir que eres un tonto por no haber aceptado esa oportunidad de trabajo. Te van a decir que no eres inteligente porque sencillamente decidiste no evadir impuestos. Te van a decir cualquier cosa. Y cuando tú digas que no lo vas a hacer porque no es la voluntad de Dios, porque eso es pecado o porque Dios se puede molestar, te van a ver raro, te van a señalar, te van a decir 1000 cosas, te van a vituperar, como dice la Biblia.
pero nosotros tenemos que permanecer firmes, porque Dios a este tipo de persona, a este perfil le llama bienaventurados, más que bendecidos. Y Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Nosotros actuamos en amor a Dios, actuamos en obediencia a Dios, actuamos en temor a Dios. No actuamos para doblarle el brazo a Dios, no actuamos para sacarle plata a Dios, no actuamos para que Dios nos haga los favores. Actuamos por fe. Y es por eso que Dios conoce nuestros corazones y dice, bienaventurado serás. Ahora pasemos a la siguiente parte. Me voy a saltar el versículo 23, lo voy a dejar para el final de esta primera parte porque ese es el jamón del sándwich y es necesario que lo veamos más despacio. Hemos, a través de las 4 bienaventuranzas, analizado la parte superior del pan de este sándwich. Ahora vamos a analizar la parte inferior. Nos vamos con los ayes, así se llama esto. Hay 4 ayes, así como habían también bienaventuranzas. Salte conmigo al versículo 24. Dice la palabra, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Eso es también una frase irónica de parte de Dios y dice, ay de vosotros, ay de vosotros. Cuando usa esta expresión, ay de vosotros, no es nada bueno. No les está diciendo, qué bien, estoy muy orgulloso de ustedes porque son ricos y todo está bien. El Señor pesa los corazones, el Señor sabe qué hay y de qué manera se han acumulado las riquezas. Note lo siguiente, la primera bienaventuranza que leímos dice, bienaventurados vosotros los pobres. Y el primer ay del que estamos hablando es, ay de vosotros los ricos. La contraparte de la primera bienaventuranza, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ok, ya llegaste a lo que tenías. Corriste, violaste leyes, evadiste impuestos, le pasaste encima a la gente, le quitaste la empresa a tu socio, y ya tenés dinero, sos rico, ay de ti. Porque eso es efímero y eso caerá rápido, porque el dinero mal habido, los negocios mal hechos, la picardía nunca nos lleva bien, aunque parezca que sí momentáneamente, al final el que tiene el control es Dios y nadie más. El segundo ay está en el versículo 25 y dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Recuerden ustedes que la segunda bienaventuranza decía, bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Ay de vosotros, dice el ay de vosotros los que estáis saciados. Coman y beban ahora. Pero aquellos que en este momento están buscando quitarse el hambre con el pan de vida que es Jesucristo, son los que verdaderamente tendrán su vida saciada. Probablemente hoy estas personas que están saciados están llenando su vida de placeres, están llenando su vida de banquetes, están llenando su vida de cualquier cosa que probablemente al final les podrán causar enfermedades o les podrá causar cualquier tipo de malestar o sencillamente se terminarán, porque el dinero mal habido se termina, se diluye como agua en medio de las manos. Entonces el Señor dice aquí, ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. No es que a Dios no le gusten las personas ricas, no es que a Dios no le gusten los que ahora tienen algo que comer, no vayamos a malinterpretar eso. Dios no está en contra de las riquezas, Dios no está en contra del trabajo honesto, Dios no está en contra del trabajo duro, Dios no está en contra de que usted pueda darse unas vacaciones con su familia, siempre y cuando todo esto haya sido para la gloria de Dios y entendamos que todo lo que tenemos y hacemos viene de su inmensa misericordia. Sigamos. Ay de vosotros, en el mismo versículo 25, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. El tercero de las bienaventuranzas que leímos tenía algo que ver con eso. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. El último, que ríe mejor, dice uno de los proverbios sociales y comunes. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Aunque uno haya vivido una vida restringida por el cumplimiento de la palabra de Dios, aunque uno haya querido vivir una vida
en la cual lo primero era Dios, lo segundo era Dios y lo tercero era Dios. Aunque nos hayan señalado y decir, tú los domingos, en lugar de irte al mar con tu familia, en lugar de irte al lago con tu familia, en lugar de irte al cine con tu familia, en lugar de quedarte tirado en la cama con tu familia haciendo nada y descansando, te levantaste y te ibas a la iglesia, sos un aleluya, sos un fanático, sos un aquí, sos un allá, mira qué bien la pasamos nosotros y tú estás pasando dificultades. Pues quiero decirle, mi querido hermano, que Dios tiene atesorado en su corazón todos esos esfuerzos por agradarle, por servirle, por cumplir su palabra. Y que habrán muchos que se la están pasando mejor que nosotros, aparentemente, en el mundo. Habrán unos que en lo que usted está sentado en la iglesia, tal vez con un poco de calor, escuchando una porción de la Escritura, escuchando una predicación, están subidos en un esquí, están esquiando en el lago, están subidos en una lancha, están pescando, están haciendo cualquier otra cosa, de las cuales no estoy en contra de que se haga. Quiero aclararlo. Siempre y cuando primero hayamos cumplido con el propósito por el cual estamos en este mundo, que es la adoración a nuestro Dios. Siempre y cuando le demos su espacio a Dios, el espacio que merece, el espacio principal. Recalco y subrayo. No estoy en contra que se vaya para el mar, no estoy en contra que se vaya al lago, no estoy en contra que tenga vacaciones con la familia, no estoy en contra que se divierta en sus hobbies. Lo que estamos viendo en esta porción es que el Señor debe ser primero y después todo lo demás. Y en el versículo 26 encontramos el último ay que dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. En la última de las bienaventuranzas decía, bienaventurado seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y aquí en estos ayes dice, ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de ti. Yo prefiero que Dios hable bien de mí. Yo prefiero que Dios tenga una buena impresión mía a que la gente o los seres humanos hablen bien de mí. Primero debo llenar las expectativas de Dios y después llenaré de sobra las expectativas del mundo. Hay entonces de aquellos que ahora son adulados, de aquellos que ahora se les infla el ego, de aquellos que ahora andan con personas alrededor diciéndole que todo está bien, que es súper exitoso, que es un gran hombre de negocios, pero que al final lo único que quieren es sacarle la sangre. Después que hemos analizado esta primera parte, quiero llegar al jamón del sándwich. La primera tapa de pan de este sándwich eran las bienaventuranzas que hemos leído. La segunda tapa de este sándwich eran los ayes. Pero en medio de esto el Señor dejó una enseñanza maravillosa, que es el versículo 23. Y por eso le digo el jamón, es la parte principal del sándwich. Es la parte principal que nosotros debemos devorar en este momento y es el versículo 23. Dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Este versículo está a continuación de las bienaventuranzas. Recuerde, las bienaventuranzas empiezan en el versículo 20, terminan en el 22 y el 23 se refiere a este mensaje de parte de Dios. Está dirigido a las personas que fueron bienaventurados. Y a estas bienaventurados les dice, gozaos en aquel día. ¿Cuál día? ¿A qué se referirá el Señor cuando dice, gozaos aquel día? ¿Estará viendo hacia adelante? ¿Será que el Señor está hablando acerca de una profecía? Porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Quiero que usted ponga la atención en la palabra galardón. En aquel día habrá un galardón. Y eso es a donde quiero que usted ponga la atención en esta oportunidad. He sentido de parte de Dios que debo compartir este mensaje con usted, porque hay premio para usted. Hay premio para ti. Hay premio para mí. Si permanecemos caminando en el centro de la línea, si permanecemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
hay galardón y es grande en los cielos. Pero para poder entrar y tomar este galardón, para poder transitar en el camino de los bienaventurados, en este mundo requiere esfuerzo. No es fácil hacerlo, pero Dios nos da la fortaleza. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Primera de Pedro 4:14, dice la Biblia: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Vea qué linda es la palabra de Dios y cómo va entrelazada en ella. Entre ella misma se entrelaza, y el Señor nos da la oportunidad a través del Espíritu de Dios de poder unir los mensajes de parte del Señor para podérselo entregar al pueblo. Si sois vituperados, primera de Pedro 4, no estamos hablando del mismo texto en Lucas capítulo 6, sino que estamos hablando en primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero esto cuesta mucho. Voy a retomar un versículo bíblico del Sermón del Monte. Hablamos en la introducción de este mensaje la diferencia entre ese sermón y el Sermón del Llano. ¿Recuerdan? Pues en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, versículos 13 y 14, el Señor detalla algo importante y dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En esta porción de la Escritura vemos cómo el llegar a ser bienaventurado requiere esfuerzo, requiere valentía, requiere escoger bien, requiere no siempre estar en la parte cómoda de la película. Requiere que usted y yo busquemos la puerta estrecha y caminar por ella. El Señor sabía que esto no iba a ser fácil, pero también nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es ahí donde vamos a caminar con Dios para poder obtener el galardón en aquel día, como Él lo dijo, si nosotros tratamos con todo nuestro corazón de ser bienaventurados y estar en ese equipo y no en el equipo de las ayes de Dios. Ahora, quisiera pasar a la segunda parte de este mensaje y de esta manera llevarlo al libro del Apocalipsis para que usted y yo hagamos un análisis acerca de estos galardones y de aquel día, que había sido ya profetizado, puedo decirlo, en el capítulo 23 en el versículo 23 del capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, que era nuestro texto base. El galardón y el día del Señor vendrá sobre usted y sobre mí, sobre todo creyente. Hemos tocado en alguna oportunidad el tema del arrebatamiento de la iglesia. Y ahí podemos ver que en cualquier momento el Señor vendrá por cada uno de los creyentes que están en el equipo de los bienaventurados. Y es por eso que yo debo asegurar mi espacio en ese lugar. Ahora, nuestra finalidad en esta segunda parte del mensaje, por supuesto, no es hablar un tema escatológico, sino identificar algunas de las características que presentaron unas iglesias a las cuales se refiere el Señor en esta porción de Apocalipsis, descritas como las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis, y compararlas con las iglesias actuales. Nosotros nos congregamos en iglesias y vemos a nuestro alrededor cuál es la idiosincrasia, cuáles son las tendencias, qué es lo que la iglesia busca, hacia dónde vamos. Y vamos a hacer una comparación con estas 7 iglesias de lo que es nuestra sociedad actual, para saber si estamos apuntando la brújula hacia el camino correcto o nos estamos desviando del camino. Si usted sintoniza por primera vez, si usted ha sido invitado ahora a escuchar este mensaje, yo quiero que preste mucha atención, porque probablemente usted esté pensando en el Señor Jesús como una religión, pero no es una religión. Probablemente usted esté pensando que está metido en una plataforma electrónica o digital de una iglesia evangélica,
y por eso siempre vamos a querer que usted sea parte de esta iglesia. No se equivoque. No queremos que usted tenga esa confusión en su cabeza. Lo que queremos es que llegue a los pies de Dios a través de su Hijo Jesucristo, de que usted pueda descubrir en la palabra, en la Biblia, todas las promesas que hay, y que usted sea también parte de todas estas bendiciones, y que el equipo del Señor sea conformado con usted, y que usted tenga la camiseta del equipo del Señor. Así que preste atención a todo esto, porque yo estoy seguro que al final le voy a hacer una solicitud, una petición muy corta, que ahí donde usted está, haga una sencilla oración de fe. No para albergarse en una iglesia, no para ser miembro de una iglesia, no para seguir una religión, sino que usted de corazón, solito o solita, ahí donde está, puede entregarle su vida al Señor Jesucristo y vea qué pasa si usted se pone en el equipo de los bienaventurados. El Señor tiene para que los que lograran vencer estas tentaciones o corrientes de pensamiento que se han infiltrado en las iglesias antiguas y modernas, alcanzar los galardones. Vamos a ver un poquito de estas 7 iglesias como eran rápidamente. Al momento que se escribió este libro, la iglesia cristiana ya se había difundido en todo el mundo conocido hasta ese momento. Y habían 7 iglesias en Asia Menor que eran como los modelos de las iglesias en ese momento. Y el Señor le mandó un mensaje a cada una de ellas. Los nombres de estas iglesias y sus traducciones son los siguientes. Éfeso era la primera, que significa deseada. Esmirna, la segunda, que significa amargura. Pérgamo, la tercera, que significa casamiento malo o mixto. Tiatira era la cuarta, sacrificio de contrición. Sardis era la quinta, aquellos que escapan, es el significado. Filadelfia es amor fraterno. Y la Odisea, el pueblo reina o juzga. Eso querían decir los nombres de esas iglesias. ¿Cómo se catalogan estas iglesias de acuerdo al libro de Apocalipsis? Él le pone algunas etiquetas a estas iglesias. Unas eran iglesias buenas, así lo dice la Biblia. Esmirna y Filadelfia eran gente humilde y gente perseguida. Algunas iglesias eran iglesias malas. Sardis y la Odisea era clase dominante, eran opulentas, eran paganas. Aunque eran cristianas, también habían hecho un sincretismo religioso y mezclaban algunas cosas de dioses ajenos con Jesucristo. Y después estaban las mix, ni buenas ni malas, o tenían partes buenas y tenían partes malas. Y esta era la iglesia de Éfeso, que era ortodoxa, pero indiferente. Pérgamo, que era herética, pero fiel al nombre de Cristo hasta el martirio. Y Tiatira, que era herética, pero celosa de Cristo, y tenía un crecimiento considerable. En estos 2 capítulos que vamos a analizar en el libro de Apocalipsis con respecto a estas iglesias, podemos entender los mensajes a estas iglesias que están divididos en 7 aspectos importantes. El significado y el período del tiempo de estas iglesias, el elogio que le da el Señor a las iglesias, porque todas tenían algo bueno, aunque sea poco, la censura, es decir, el regaño que le daba a la iglesia, el consejo a la iglesia, la advertencia a la iglesia, los galardones a la iglesia, que es a donde usted y yo nos vamos a fijar ahora, y por último, la profecía para estas iglesias. ¿Cuáles eran las prácticas que estaban molestando tanto a Dios? ¿Por qué Dios estaba fijando en ellos como hoy se fija en las iglesias locales actuales? Vamos a hacer un análisis de esto para saber si nuestras iglesias están contaminadas con algunas de estas características. Habían 3 corrientes de pensamiento en aquella oportunidad, en aquellos momentos, que habían invadido las iglesias y que molestaban mucho a Dios. Y en estas cartas él no ocultaba su inconformidad con respecto a esto. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. En el versículo 15, siempre en el capítulo 2 de Apocalipsis, dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Pues los nicolaitas era una doctrina instituida por Nicolás de Antioquía, en la cual los cristianos llegaban a un acuerdo en el paganismo para tomar parte sin ningún problema ni ninguna restricción en algunas actividades sociales y religiosas no dedicadas a Dios,
a Dios el creador de los cielos y de la tierra, a Jesucristo como tal. Eran gnósticos, le ponían mucha atención al conocimiento, que es un sistema de filosofía religiosa que declara el conocimiento completo y trascendental de la naturaleza. Y Dios, opuesto totalmente a esta revelación, y totalmente opuesto a la revelación divina, a la revelación de Dios, porque todo era encontrarle la razón, el por qué sucedían las cosas. La fe no tenía entonces hegemonía en esta doctrina. La segunda doctrina que el Señor estaba criticando era la doctrina de Jezabel. Muchos de ustedes conocerán que Jezabel era un personaje oscuro de la Biblia, la personificación de Satanás en una mujer y profetisa seductora que estimulaba la inmoralidad sexual y la idolatría dentro de la iglesia. El nombre Jezabel es sinónimo de apostasía. Apocalipsis capítulo 2 versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Será que en este tiempo tenemos invasión de cuestiones inmorales sexualmente hablando dentro de la iglesia? ¿O será que todos los miembros de las iglesias cristianas en el planeta Tierra son santos, que no tienen un mal pensamiento, que no tienen un atractivo sexual a la inmundicia, a la pornografía, a la masturbación, al adulterio, a la fornicación? ¿Será que nuestras iglesias están limpias de esto o están algunas de ellas contaminadas con el pecado de Jezabel? Y el último de las tres características que tienen es el Balaam, profeta mercenario, con enseñanzas herejes que inducía a la prostitución y a la idolatría de los cuerpos, y además provocaba que se comiera lo ofrecido a los ídolos paganos. No importa comamos y bebamos porque mañana moriremos, no importa a quién le han ofrecido esto, no importa que esto sea robado, yo te lo compro, no importa a quién haya ofrecido esto. Herejes y enseñanzas herejes, idolatría, prostitución, esto era lo que los profetas de Balaam estaban enseñando. Otros aspectos negativos que el Señor destacó a estas iglesias es abandonar el primer amor, tener la apariencia de estar viva pero estar muerta espiritualmente. Solo tienen el nombre de cristianos, pero no pasa nada dentro de las iglesias. Tibias, autosuficientes, enriquecidas, no tienen necesidad de nada, sin embargo espiritualmente son pobres, desventuradas, ciegas y desnudas. Ahora sí, entremos en materia. Porque dijimos que en el capítulo 6, versículo 23 del Evangelio según San Lucas, el Señor nos prometió que si nosotros permanecíamos en el camino de los bienaventurados, seríamos premiados con los galardones. Ahora, ¿cuáles son los galardones? De esos de los que habla la palabra de Dios. Lucas 6, 23, gozaos en aquel día, dijimos, y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Hay una frase de 3 palabras en cada una de las profecías a estas 7 iglesias, que se repiten justo antes de enumerar o nombrar el galardón asignado a nosotros, y es al que venciere. Después de esa frase, al que venciere, a continuación se detalla el galardón. Es por eso que ustedes y yo debemos vencer para poder obtener. Es por eso que ustedes y yo debemos estar del lado del grupo de los bienaventurados para poder en aquel día alcanzar el galardón. Al que venciere, solo para ellos está reservado cada uno de estos galardones. Solo para nosotros, me voy a incluir, solo para nosotros están reservados estos galardones. Si usted no está seguro, yo le invito al final también que se sume a esa corta oración que vamos a hacer para que usted esté seguro que está en la lista de los galardonados por el Señor en aquel día, en el día en el que el Señor venga por su iglesia. No me cabe duda que Dios ha cumplido a través de los tiempos sus promesas y sus profecías, las cuales en tiempo Él ha ido cumpliendo. Él dejó plasmado en este libro que vamos a estudiar a continuación los galardones que recibiríamos los fieles que nos mantuviéramos en el camino. Y aunque cometiéramos errores, como lo hicieron algunas de estas iglesias, sabemos reponernos, levantarnos y seguir adelante. Veamos lo que el Señor tiene para nosotros, los galardones. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis 2, 7. Dice la Biblia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Esto es una maravilla. En Apocalipsis capítulo 22, al final de la Biblia, cuando el Señor está describiendo ese lugar maravilloso donde usted y yo vamos a vivir cuando el Señor nos lleve a la Nueva Jerusalén, menciona también este árbol, el árbol de la vida. Pero si retrocedemos al otro lado de la Biblia y nos vamos a Génesis, nos damos cuenta que este árbol de la vida estaba sembrado también en el huerto del Edén y que le había sido prohibido a Adán y a Eva comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y del fruto del árbol de la vida. Ellos comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y por eso descubrieron lo que era el mal. Y Dios dijo, si comen del árbol de la vida vivirán eternamente. Por lo tanto le vamos a poner una espada que gira alrededor de este árbol para que nadie lo pueda tocar, y no ha sido tocado desde la creación del mundo. Pero en este lugar, en esta oportunidad, el Señor nos va a dar el galardón de poder, dice, comer del árbol de la vida, lo que significa que usted y yo tendremos vida eterna en Jesucristo, que usted y yo vamos a compartir la vida eterna con el Señor, que estaremos juntos con Él todo el tiempo, el cual está en medio del paraíso de Dios. Se refiere a la palabra Silón, la vida eterna. También se utiliza para describir el madero donde Cristo entregó su vida. Se usa el mismo vocablo Silón, el vocablo griego con lo que se refiere al madero donde colgaron a Jesucristo. También así se refiere a este árbol maravilloso, el cual nos va a dar vida eterna a ustedes y a mí. En la porción que mencionaba en Apocalipsis capítulo 22 da cuenta que ese árbol produce frutos para la sanidad de las naciones. Por eso no moriremos. Segundo galardón que está preparado para ustedes y para mí, no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 2 versículo 11 dice la Biblia, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta frase está repetida 3 veces en el Nuevo Testamento y todas se refieren a una horrenda expectación de juicio de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios, aquellos que no vencieron, aquellos que están en los ayes que leímos al principio y estudiamos al principio y que no están en el grupo de los bienaventurados. Esta porción de la Escritura nos hace ver que habrá gente que sufrirá, pero habrá gente que no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Por qué? Porque seremos arrebatados con el Señor Jesucristo y estaremos en cuerpos glorificados cuando se dé el juicio del gran trono blanco al final del milenio. Ese es otro tema para otra predicación. Pero nosotros no vamos a sufrir segunda muerte. Ese es uno de los galardones del Señor. El galardón número 3 que quiero compartir es: daré de comer del maná escondido. Revelación es en inglés. Apocalipsis 2:17 dice la Biblia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Cómo se llamará usted en el cielo? ¿Cómo me llamaré yo en el cielo? ¿Tendré el mismo nombre que tengo en mi DUI? ¿O será que Dios ya me llama de otra forma? ¿Recuerdan ustedes que el Señor tiene la costumbre de cambiarle los nombres a algunos personajes bíblicos? ¿Recuerdan a Pedro, que le dijo que era Simón y será llamado Pedro? ¿Recuerdan ustedes a Saulo de Tarso, que después fue llamado Pablo? ¿Recuerdan a Abraham, que después fue llamado Abraham? ¿Recuerdan a Jacob, que después fue llamado Israel? El Señor tiene la costumbre de quitar nuestra vieja naturaleza y darnos una nueva naturaleza, cambiándonos nuestro nombre. Tengo curiosidad de saber cómo me llamaré yo en el cielo. Pero el Señor dice que si yo venzo, uno de mis galardones será que me dará una nueva identidad, una piedrecita con un nombre nuevo escrito en ella, y el que ninguno conoce sino Él. Me muero por saberlo. Por eso necesito vivir una vida en bienaventuranza para poder alcanzar estos galardones en aquel día. Y entonces dice: al que venciere, y yo quisiera vencer, igual que usted, estoy seguro. Número 4, le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2:26.
dice Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Cuando ustedes y yo seamos arrebatados por el Señor Jesucristo, iremos al cielo en cuerpos glorificados, seremos transformados si es que no hemos muerto, y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos arrebatados en las nubes para reunirnos con el Señor en el aire. Y ahí van a suceder dos cosas. La primera es el tribunal de Cristo y la segunda las bodas del Cordero. Pues después de los 7 años de tribulación, los cuales usted y yo, si permaneciéramos y venciéramos y estamos dentro del equipo de los bienaventurados, vendremos esos 7 años después con cuerpos glorificados en la segunda venida del Señor Jesucristo hacia la tierra. Y lucharemos las batallas de Armagedón, de Gog y Magog, y venceremos a Satanás y a sus huestes. Y entonces dice, el Señor nos pondrá como cabezas de naciones por ese milenio en los cuales el Señor le dará una segunda oportunidad a todos aquellos que pasaron la tribulación y ver si se quieren arrepentir o no se quieren arrepentir. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo la autoridad de poder compartir su deidad. Solo Él vino acá a compartir sus milagros, solo Él vino acá a compartir la bendición. Y ahora Él con nosotros compartirá la victoria. Nosotros vendemos junto a Él en cuerpos glorificados, y esa es una de los galardones que Dios nos tiene preparados. El quinto galardón que quiero compartir con ustedes es el vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3 del 5 al 6 dice la Biblia: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Nos quitarán nuestros pecados de encima, quitarán nuestras manchas y nuestras arrugas, y nos darán un vestido de lino fino para podernos presentar delante de Dios limpios y sin mancha. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto me hace ver que hay peligro de ser borrado mi nombre del libro de la vida. Esto me hace ver que puede ser que me caiga de la gracia de Dios. Esto me hace ver de que mi pertenencia a este grupo de los bienaventurados puede estar en riesgo si yo no me alineo a los pensamientos del Señor. Y por eso dice la palabra de Dios que el que venciere, el que permaneciere, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, como dice Mateo 10:32, y el que confesare, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pues aquí una vez más el Señor lo dice en Apocalipsis capítulo 3 versículos 5. El versículo 6 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Número 6, galardón número 6, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Me encanta esto, me encanta. Apocalipsis 3:12, ahí es a donde está este galardón. Al que venciere, inicia el versículo. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¡Qué maravilla! Todo eso va a estar esculpido en usted. Cuando la palabra de Dios se refiere a una columna en el templo, lo que nos está diciendo no es otra cosa que es importante para Dios su presencia. No podemos tener un templo sin columnas porque se cae el techo, porque se caen las paredes. Es necesario que las columnas estén siempre ahí. Y es por eso que Dios nos dice: ustedes serán mis columnas, estarán siempre a mi alrededor, morando en mi templo, morando en mi propia morada eterna, y serán parte principal de eso. Y sobre ustedes voy a escribir cosas maravillosas. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y escribirá el nombre nuevo. Maravillosa experiencia la de este galardón. Y número 7, y con esto terminamos: le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Esto es súper sublime, esto es altamente volátil, esto que el Señor está aquí proponiendo. 3:21, Apocalipsis 3:21. Al que venciere,
Le daré que se siente conmigo en mi trono. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso es una muestra de humildad. Eso es una muestra de amor. Eso es una muestra de seguridad. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, el único mediador entre Dios y los hombres, le va a permitir que usted se siente en su trono. Le va a permitir que usted esté al lado de Él, como llega un niño quizá a saludar a una persona famosa. El Señor lo va a sentar en su regazo, va a estar usted sentado al lado de Dios, al lado del Maestro. Así dice la palabra de Dios. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quiero estar ahí, no me puedo perder esto. Y si usted, como yo, quiere estar sentado en el trono de Dios, en los muslos del Señor Jesucristo, allá en los cielos, en la eternidad, mantenga firme su rostro, su mirada en el blanco perfecto que es Jesucristo. No se salga del equipo de los bienaventurados, porque en aquel día, como dice nuestro texto base, nos hará llegar el Señor a nosotros su galardón. No hay en esta promesa ninguna metáfora ni interpretación. Así como lo leemos, así es. El Señor nos sentará a su lado, nos tendrá como sus hijos amados y podremos disfrutar de su presencia. ¿Cómo será ese lugar? ¿Cómo será el lugar a donde usted y yo vamos a compartir la eternidad? Si usted no ha dado ese paso de fe, yo quiero invitarle a que lo haga ahí donde está. Yo quiero que usted diga: Señor, yo quiero ser parte de ese equipo de los galardonados. Yo quiero vencer hasta el final. Yo quiero invitarle a que, si usted quiere dar ese paso de fe porque nunca lo ha hecho, me acompañe en esta sencilla oración. Pero también yo quiero invitarle a usted que tal vez ya tiene algunos años escuchándonos, ya tiene algunos años escuchando la palabra de Dios, pero nunca ha decidido dar ese paso de fe. Yo quiero pedirle que recuerde esas palabras que dije hace un rato en Mateo 10:32, que si me confesare delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso, ahí donde está, tómese unos minutos y haga conmigo esta oración con voz audible y diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Me arrepiento, perdóname. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. También reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida y que tu Santo Espíritu me guíe a ser parte del equipo de los bienaventurados. En el nombre de Jesús. Amén.